Este vídeo es solo una invitación a reflexionar, en lo que todos queremos hay bienestar. Y no hay nada de malo en eso. Pero somos conscientes de que más allá de lo necesario hay un precio a pagar tan alto que no harán falta palabras. Cada uno de nosotros es capaz de entender y sacar conclusiones sobre por qué sucedió. Te deseo una buena visión con la esperanza de que, de alguna manera, incluso tu corazón abra los ojos. Lo que estás viendo no se llama riqueza, se llama pompa. El lujo extremo desde el punto de vista de los datos de riqueza por población representa un déficit, y no riqueza. En otras palabras, lo que se ve es evidencia de un déficit. La única forma de generar lujo en el mundo es quitarle esas riquezas a otro lugar. Si realmente quieres entender cómo se distribuye la riqueza en el mundo, imagina una manta en una noche fría. La manta es tan grande que puede cubrir todo tu cuerpo, pero si tiras de la manta solo sobre tu cabeza, el cuerpo queda descubierto y la cabeza puede asfixiarse. El flujo de recursos en las reservas fraccionarias actúa de la misma manera. Si eres dueño de un coche, una casa y una cuenta corriente, no le has quitado nada a nadie, porque si todos fueran como tú, debes saber que no hay un solo ser humano en el mundo que no tenga un coche, una casa y una cuenta bancaria. En el momento en que puedas permitirte 3 coches, 3 casas y una cuenta superior al coeficiente financiero real indispensable, entonces le estás quitando algo al mundo. Si observas de cerca lo que sucede cuando aprendes a generar riqueza, lo entenderás. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de tener una vida? Tal vez eres un gran emprendedor o tal vez tienes habilidades empresariales. Has tenido la perseverancia de estudiar y reflexionar, y has luchado por lograr tus metas. Pero si naciste en Venezuela, Cuba, Corea del Norte, Mumbai, Nigeria, ¿cambiaría algo? Yo digo que serías la misma persona con el mismo potencial, pero no tendrías ninguna posibilidad, y tu vida se convertiría en una lotería, donde 1 en 1.000.000 sale de ella, y los otros 999. 999 bueno, no lo hacen, no pueden y ¿sabes por qué? Porque si no fuera por esas 999.999 personas muriendo de hambre, tú tampoco estarías ahí, yo no estaría ahí, si no existieran. Nunca hubieras visto este cruel y espantoso acto de violencia. Y si la lógica nos asiste y logras quitar el velo de riqueza y belleza que trae consigo el lujo, verías el hambre que cubre y genera, los estragos del valor humano que estas imágenes representan, el dolor prefijado con el dólar, el precio de la privación, la gloria y la victoria sobre la miseria y la pobreza. El símbolo más alto de la cabeza de una serpiente aplastando a sus víctimas, un oso devorando y destrozando la vida y lo que le pertenece, hasta el último fragmento de civilización se rompe en pedazos porque no podemos realmente o concebir una civilización sin un dólar. Nueva York, Londres y Dubái han representado en los últimos 100 años el puñetazo frente a la pobreza, sirviendo dulces de $35,000 con cucharas de diamantes y oro, autos de lujo de millones de dólares y representando la comunidad más grande de propietarios de aviones privados. Se ha estimado que la flota de yates privados de Vladimir Putin por sí sola representa el valor del PIB de 5 países de África Central. La familia Bush posee bienes raíces equivalentes al valor total de África. El 10% de la cuenta bancaria del Vaticano sería suficiente para alimentar a todos los niños de la Tierra. Y el 30% del capital de la familia Rothschild sería suficiente para comprar una casa para cada ser humano de punta a punta del planeta. Sería posible cubrir los gastos de salud de todos los países de la India y Asia solo monetizando el capital de la flota aérea de la familia Rockefeller. Y con solo el 5% de la cuenta bancaria del jeque Mohammed Maktoum sería posible garantizar la educación y una cuenta bancaria decente a cada hombre, mujer, niño y anciano del planeta Tierra. ¿Cree que los datos sobre pobreza son preocupantes? No son estas cifras las que me preocupan, sino quienes las produjeron. La oligarquía rompió el muro de la riqueza, fue más allá del lujo extremo, entró por la puerta de la riqueza insana y, después de hacerlo, no envió ni un solo sándwich a los que simplemente dijeron, tengo hambre. Se estima que a día de hoy, 2023, 5 personas en la Tierra han alcanzado los 1.000 millones haciendo que Elon Musk, Mark Zuckerberg y Bill Gates parezcan pobres mendigos, y probablemente si trabajas por un salario. Estos datos te parecerán una monstruosidad, pero olvidas que los datos de Apple, Amazon, Microsoft,
Saudi Aramco y Alphabet superan los billones de dólares. Me bastó con mirar los balances en línea para entender que solo una de estas cuentas bancarias contiene agua. Para todos los que tienen sed, pero se ha decidido que la mayor gloria es la acumulación y no ayudar a los demás. Esta decisión se toma todos los días, cada vez que sales de casa para ir a trabajar, cada vez que gastas $1, cada vez que respiras, y para hacerlo, le quitamos oxígeno a los que ahora no lo tienen. El sistema está construido enteramente en cada pequeña estructura para centralizar el flujo de dinero y no para distribuirlo. Ni siquiera debería tocarnos con la idea de que la pobreza es el resultado del azar. ¿Es intencional? Si el gobierno hiciera una ley en la que todos deben ayudar a los demás y redistribuir la riqueza a todos, estaríamos serenos del precio de la vida, pero esto inevitablemente daría el mismo poder monetario a todos. Si eres una persona adinerada, probablemente solo tú sepas lo mucho que luchaste para llegar a serlo. Aquí esa lucha es el modo que el sistema ha utilizado para atrofiar toda voluntad hacia los que no tienen. Pero, la ostentación es una de las mayores vergüenzas de la humanidad. La ostentación es un cerdo que se ríe del burro porque trabaja aplastado por la carga que tiene que llevar. Los que hacen alarde encuentran placer en señalar que tienen más que los demás, y a la larga si miran lo que pasa en las redes sociales y en la vida social de la sociedad, es una guerra continua contra los que tienen más. Y si cambian de perspectiva, es una resta continua de los que tienen menos. El sistema nos ha enseñado a estar orgullosos de ello. Un millonario que vea este vídeo finalmente podría hacerse la pregunta, entonces, ¿debo sentirme culpable por ser rico? No se trata de eso. ¿Quién es responsable de la enseñanza en las escuelas? A los profesores les diría, porque tienen la información que necesitan los estudiantes. ¿Y quién debe gobernar? El gobierno, porque tiene el poder y la responsabilidad cívica. ¿Y quién se supone que debe protegernos? ¿Y quién debería pensar en los que no tienen nada que comer? ¿Quién, en cambio, lo ha hecho? Hay dos tipos de parásitos que son enemigos de la distribución equitativa, los que roban y los que acumulan. Y el término acumulación ha sido la base de la capitalización, desde el principio de los tiempos. Desde que existe el mundo y solo ha habido una forma de poder matar de hambre a una parte de la población o a naciones enteras, y esa vía es el capitalismo. Un concepto marxista que uno pensaría si fuera solo una clave teórica o una visión política. Pero no me refería a partidos tomados de líderes de derecha o de izquierda, sino solo a datos matemáticos, y ahora voy a mostrar algunos de ellos. A la inestabilidad del sistema capitalista se le llamó crisis de abundancia. ¿Conoces el concepto del efecto mariposa? Una mariposa bate sus alas en el oeste provocando un huracán en el este. En términos de distribución financiera significa que $1 millón extra en la cuenta X es 1 millón más de víctimas en Zimbabue. A escala mundial, el 94% de la población vivía en la pobreza extrema. En 1910 este porcentaje había aumentado al 82% y en 1950 había caído aún más al 72%. Sin embargo, la reducción más rápida y consistente se produjo entre 1981 y en 2015 volvió al 61%, es decir, el 61% de la población mundial vive en la miseria. Podríamos citar 1000 causas si buscáramos culpables y no tuviéramos una respuesta exacta de por qué sucede esto. ¿Las multinacionales? ¿Los gobiernos? ¿Reservas fraccionarias? ¿Poderes fuertes? Al final, la única línea de liderazgo que no tiene interrupción es la codicia. El ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres, en términos de ingresos y riqueza, comenzó según un estudio realizado por la Universidad de Cambridge, hace 200 años. Cuando nacía el capitalismo, solo vivían en el mundo 60 millones de personas que no estaban en condiciones de pobreza extrema. Lo llamativo es que el número de personas que llegaban a la pobreza extrema era directamente proporcional a la centralización del capital. Y estamos hablando de 50 millones de personas al año, 138.000 cada día. Johann Norberg admite en su libro que nunca pensó en cómo vivía la gente antes de la revolución industrial. Cuando faltaban medicinas, antibióticos y agua potable. Nunca había suficiente para comer y la electricidad era inconcebible. A principios del siglo XIX la tasa de pobreza era mucho más alta en Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Entre el 40 y el 50% de la población vivía en condiciones que hoy
Calificaríamos de pobreza extrema áreas como Mumbai, Zimbabue, Abuja en Nigeria y Caracas en Venezuela tenían muchos más recursos que los países que ahora consideramos ricos, y solo he enumerado unas pocas partes del mundo que han sido literalmente aplastadas por la pobreza extrema, mientras que Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia son ricos, más allá de los extremos. Más allá de la concepción de la necesidad. ¿Cómo se inclinó la balanza hasta este punto cuando hubo un tiempo en que el 70% de los europeos y estadounidenses se contaban oficialmente entre mendigos y vagabundos? ¿Cómo se redistribuyó la riqueza hacia el otro lado sin dejar ni siquiera un pedazo de pan a los que alguna vez tuvieron en abundancia? ¿Cómo hemos reducido a la mitad la esperanza de vida y las tasas de mortalidad de los países a los que les hemos quitado todo, incluidos los alimentos? En los últimos 140 años, ha habido 106 grandes hambrunas, cada una de las cuales ha costado más de 100.000 muertes. La Unión Soviética, China, Camboya, Etiopía y Corea del Norte exterminaron a decenas de millones de personas mediante la transferencia forzosa de medios de producción privados a las economías públicas y utilizando la hambruna como arma. Todo financiado por cuentas corrientes privadas, es decir, capitalistas, la fuerza del compromiso. La capacidad de gestión logística y de contención no ha pertenecido históricamente a los gobiernos sino a los financieros privados sin los cuales los gobiernos ni siquiera existirían, y no habría búnkeres que contengan toneladas de vales en los que se depositan los fondos. Miles de millones de dólares, irónicamente, están depositados en el corazón del hambre, la pobreza, las polvorientas zonas seguras de la OTAN. En el libro La fuerza del capitalismo compara el hecho de que en la década de 1950 murieron alrededor de 45 millones de chinos. La década de 1950 también representa el ascenso capitalista más poderoso de China. Cuanta más gente pudo capitalizar, más personas no pudieron comer, pagar asistencia médica, pagar alquiler y habían ganado dinero legalmente, al menos según los datos. Esas multinacionales todavía existen y cotizan en la bolsa de valores. Puedo seguir así durante horas. En el curso de la historia el nacimiento de una capital representa el golpe de cola de un dragón que acabó con poblaciones enteras. El último golpe a la miseria ha sido la capitalización post-COVID, la misma que ha destrozado a miles de grandes y pequeñas empresas al centralizar los flujos multimillonarios en las arcas de particulares encargados de la investigación genética, farmacéuticas y bancos y filiales. Es impresionante cómo se puede tener algo delante de uno sin verlo. La próxima gran inversión de particulares y gobiernos se concentrará en la Tercera Guerra Mundial, una ola que golpeará a cualquiera que no tenga los medios para mantenerse en pie. Y cuando la ola de sangre retroceda, lo que quede de la distribución financiera creará nuevas islas de poder, de las nuevas cuentas bancarias, y de los nuevos registros donde catalogar las muertes, el hambre, la degradación y la brecha entre ricos y pobres. Si hay algo que puedo aprender de la historia es que este circuito cerrado se repite sin cesar, y nadie quiere que se acabe, al contrario, todos quieren ser capitalistas, porque así funciona el sistema, porque nos hemos adaptado, y al final no vemos otra cosa que lo que se nos ha mostrado ver, el mundo de la caja. Y solo vemos lo que hay en la caja, pero si nos detuviéramos a pensar, aunque sea por un segundo, nos preguntáramos qué hay fuera de la caja, ¿qué pasaría? Fuera del scatola está todo lo que se ha descartado. Hemos rechazado con marcada ingenuidad la posibilidad de oponernos a ello, la posibilidad de no apartar a nadie de los planes económicos, la posibilidad de decir que una vida humana vale más que una deuda bancaria, y finalmente la opción de devolver lo que hemos quitado a las personas que ves en las fotos. Pausa. El problema nunca se entenderá hasta que sea un familiar o tú personalmente quien experimente esa situación. Lo que tienes nunca será suficiente, y nunca se acabará la capacidad de restar. Y en medio de todo este desprecio por la vida humana pondrás otro igual a los que compren el 10º Lamborghini. Y la milésima reseña a los que crearon el hotel más alto, es que cuando no hay más para nadie, nadie se adelantará a decir que soy responsable. Porque no hay un solo responsable, al igual que no hay una única solución si queremos tomarla en consideración desde el punto de vista humano. Hagamos como si no pasara nada, sigamos así, hagamos como si estas fotos nunca se tomaran. Asegurémonos de enterrar incluso el mero hecho de saber, después de todo, la pobreza está lejos de ti, está lejos de mí,
¿Por qué debería preocuparme yo o tú por eso? ¿Cuál es el punto de rebelarse cuando nadie más lo hace? Y además, ya tengo mis problemas. A los que han pensado en estos términos, les pido que recuerden que hay millones de niños que darían su alma por tener los problemas que ustedes tienen, que yo tengo, o por lo menos por tener la posibilidad. Puedes empezar a entender que la verdadera identidad del mundo es lo que llevas en lo más profundo de tu ser, y en el estómago del conocimiento de este planeta, no hay riqueza, el sentido de la nueva economía, coches de lujo y relojes engastados en diamantes. El verdadero rostro del mundo no es una mujer hermosa que desliza su cuerpo en un yate. No se trata de una cuenta hecha de riqueza, sino de este rostro, y nos vemos obligados a vivir nuestras vidas fingiendo que esta realidad no existe, o ocultándola lo más posible. Pero, ¿cuál es el sentido de todo esto?